Hola a las que estéis ahí escuchándonos hoy a las 12 de la mañana, qué valor. Bueno, nos hemos juntado, nos han invitado a comentar La zona de interés, que es una peli de Jonathan Glazer basada en la novela del mismo nombre de Martin Amis. Voy a hacer a Ana, bueno, yo soy Ana, ella es Nerea. Yo soy Ana, tú eres Nerea. Ese es el nivel de despiste. Nos han invitado a comentar esta peli que va de un comandante, es comandante Ana, comandante de las SS, sí, que gestiona Auschwitz. Y se llama Rudolf Höss y vive con su mujer Hedwig en una casita súper agradable, con una piscina, con unos macizos de hortensias, que está puerta con Auschwitz. Nosotras la fuimos a ver al cine, nos quedamos petrificadas, la hemos comentado muchísimo en casa y lo que vais a ver pues es básicamente lo que hemos comentado en el sofá de casa, que a lo mejor esto debería estar en OnlyFans, ¿no? Esta pequeña sí, esto es como una ventana a nuestra intimidad comunicativa, que es inmensa porque no paramos de charlar. Cuando vimos a lo mejor hay gente que no lo sepa, que nosotras somos una unidad familiar. Cuando vimos esta película en el cine, yo calculo que hará pues unos, no sé, 4 meses, 5 meses, salimos provocadas como físicamente con malestar físico, casi como con náuseas, que luego charlando con más amigas nos hemos dado cuenta que es un poco la sensación a la que te invita esta película. Una vez digerida, que cuesta mucho digerirla, ya hemos poco a poco ido enlazándola con temas que nos interesan. Y como siempre, para la película tiene muchísimas incógnitas estéticas, sobre todo, entonces como nosotras somos muy deudoras de la gente como que lee, investiga. Antes de venir a charlar aquí hemos leído un artículo maravilloso, muy recomendable para quien le guste la película, que se titula Proximities of Violence, o sea, proximidad de la violencia, y lo ha escrito una investigadora maravillosa de estudios cinematográficos en Nueva York, que se llama Amy Herzog. Entonces, mucho de lo que vamos a decir viene inspirado por nuestras inquietudes y nos ha ayudado mucho a interpretar esas incógnitas de la película este trabajo. Ana es incapaz de hablar de cualquier cosa sin leerse 12 artículos académicos de 30 páginas cada uno. El más interesante ha sido el de esta señora, que es majísima, que además la buscamos en Google Imágenes y lleva unas gafas de tieta catalana muy simpáticas y que desgrana la peli. Lo más interesante de la peli, y por lo que salimos de mal rollo, todo el mundo que la vio yo creo, es el sonido del campo de concentración. O sea, está superpuesta las imágenes de rutina doméstica, la crianza, los bebés, la jardinería, el servir el café, con un constante sonido de perros, tiros, gritos, trenes, humo, carreras, caballos. Es súper desagradable. Y a mí, que me gustan mucho las pelis de miedo, sucede una cosa, que además el otro día vimos Immaculate, la de Sydney Sweeney, y uno de los trailers de Immaculate es una pantalla en negro y solamente una parte de la peli que son gritos. Luego te enteras de qué parte de la peli es, que es importante. Pero claro, el sonido hace que lo que te imaginas sea muchísimo peor que lo mejor está pasando. O sea, siempre te vas a lo peor. Y lo que nos pasa con el Holocausto y lo que nos pasa con las imágenes de los campos de concentración es que ya las tenemos incorporadas al cuerpo. Las tenemos, o sea, están en un imaginario colectivo del horror. Hemos visto ya esas montañas de cadáveres, esos trenes, esas personas desnutridas. Entonces, la disonancia entre lo que estás viendo y lo que estás escuchando es súper desagradable, porque lo que estás escuchando te remite a cosas que ya has visto. Sí, de hecho, yo creo, y esto lo hemos comentado, que parte del éxito y de lo meritorio de la película reside precisamente en que genera como un despiste sensorial muy fuerte, y que es muy paradójico, como que las imágenes, que se supone que siempre son como lo más impactante, como tú decías, como que forman parte de nuestro imaginario colectivo, los sonidos no tanto, y entonces yo creo que es al escuchar esos sonidos de la película que agudizas como una especie de memoria acústica que no tienes desarrollada, y eso te hace como sentirte menos... O sea, como que creo que las imágenes del Holocausto que hemos tristemente consumido sin parar te permiten poner como un privilegio de distancia histórica
que el sonido no te permite ponerlo. Y eso, y bueno, Jonathan Glazer ha dicho en alguna entrevista, así que dijo, como hay dos películas, está como la película que ves y la película que escuchas, que son, claro, radicalmente diferentes. Una de las cosas que has investigado como buena empollona que eres es que el diseñador de sonido se llama Johnny Byrne, ganó el Oscar a Mejor Peli Internacional sí. y al Mejor Sonido. Bueno, este hombre, Jonathan Glazer, se ha pasado 10 años investigando para esta película y este tío lo que hizo fue un mapa, o sea, no es fortuito para nada, sino que él hizo un mapa de los posibles sonidos de Auschwitz y hay una sensación de distancias que casi tú puedes saber lo que está pasando cerca y lo que está pasando lejos. Es que está pared con pared del jardín de la casa, entonces hay cosas que suceden cerca y cosas que suceden lejos. Y este tipo decía que claro, lo que está actuando, la cotidianidad de la familia, ellos no están escuchando nada porque ya están acostumbrados. La única persona que entendemos que lo escucha es la madre de Hedwig, la suegra de este comandante, que llega en un momento dado, esta señora... Claro, está perpleja, perpleja de la realidad aséptica que ha creado su hija colindante con el horror y se levanta por la mañana y se va. Pero es muy curioso porque como espectadora, yo no sé si a ti esto te pasó, pero a medida que vas viendo la película, que no sé cuánto dura, pero es larga, y a medida que vas viendo la película, tú misma como espectadora te vas haciendo inmune a los sonidos. Y al principio, los sonidos de la película, de los disparos, los ladridos, el sonido de los hornos crematorios, es algo que te choca mucho al principio de la película y según va avanzando, tú también te acostumbras a ese sonido, que es algo que te resulta espeluznante porque extrañamente crea como una empatía como con ese idilio de la casa de la familia nazi. Es horroroso. Claro, te acostumbras a la fuerza porque además es muy sutil, o sea, en ningún momento hay un sobresalto, es deliberadamente muy sutil y está como muy lejos. Y esta señora cuando trasladan a Hedwig le encanta. Luego vamos a hablar de Hedwig porque Hedwig hemos descubierto ayer unas cosas sobre el ama de casa, ¿no? Hemos descubierto cosas de esta señora que parece un ser completamente pasivo, pero el compromiso de quedarse allí es político, es deliberado y forma parte del proyecto. De un proyecto, nazi, sí, claro. sí. Que es fuerte, claro. Dices, bueno, a esta señora le encanta su invernadero y no le da la gana moverse de allí y ha criado a sus hijos y ha hecho la casa perfecta y ha conseguido disociarse de tal manera de la masacre y del genocidio que quiere seguir ahí, pero no. Ella es tan responsable como el comandante porque había una línea política que recaía además sobre las madres de familia, sobre las mujeres de la raza aria, sobre las mujeres nazis, acerca de él mantener el suelo, por eso la importancia de la jardinería, y criar a los hijos y a las hijas para esta nueva nación. Claro, y para ella, que es lo que decíamos, para ella como las hortensias florecidas y las camisas almidonadas de los niños son una parte tan nuclear del proyecto nacional socialista como la labor atroz que está haciendo su marido en el campo de concentración. Quiero volver al tema de las imágenes. Estamos muy acostumbradas a las imágenes, no tanto a los sonidos. Creo que esta peli es tan efectiva por el tema de los sonidos, porque las imágenes ya las tenemos muy masticadas. Manoseadas. Y me acordé viéndola de una expo retrospectiva que hubo en el Reina Sofía hace unos años de una artista que se llama Celia Stoica, que era austriaca y era gitana y estuvo en Auschwitz con su madre, con parte de su familia. El padre se lo llevaron a Dachau y es de las exposiciones más horrorosas y creo que de las representaciones del Holocausto más heavy que he visto en la vida, precisamente porque la tía tiene un lenguaje visual naif, pinta como una niña pequeña, toda su vida pintaba como una niña pequeña. Y hay dibujitos muy infantiles, muy decorativos del carro en el que iba con su familia, de los animales, pero también del propio campo de concentración y retratos de ahí y de sus propios recuerdos. Y la tía hablaba en aquellas cartelas de esa exposición, se recogían textos suyos y ella hablaba de que su madre y ella se refugiaban del frío detrás de las montañas de cadáveres. Pero lo que estás viendo es
es un dibujo de una casita casi dibujada por una niña de 8 años. No puedes sustraerte de todo lo que hemos visto. Claro, ya es que eso del es Holocausto. espeluznante. Yo creo que hay como que lo meritorio de la película, que lo ha dicho todo el mundo y es que lo sientes cuando la ves es el sonido, pero también una atención muy minuciosa como a la materialidad de la casa, que logra construir como ese espacio muy cuidado. O sea, lo del jardín es... bueno, luego hablaremos un poco más del jardín, que es algo que nos ha interesado un montón. El jardín, pero todos los detalles materiales de la casa están muy cuidados y creo que es entre que despierta eso como una especie de memoria acústica que no tenemos entrenada, pero también ese contraste con que vas a ver una película del Holocausto y lo que te encuentras es una familiaridad muy reconocible, de una gestualidad doméstica que tú sabes reconocer, que creo que eso es como que te quita de un plumazo el privilegio de poder poner distancia histórica, y yo creo que esto hay un libro de Judith Butler, que no es de los suyos más conocidos, que creo que lo tradujeron al español como... Dentro Judith Butler. Como Marcos de Guerra, Vidas lloradas. Y ella dice que básicamente la guerra, simplificando muchísimo, pero ella dice que la guerra se produce y funciona por la distancia que existe de no poder empatizar con ciertas vidas. O sea, que hay ciertas vidas que en nuestra cosmovisión política y social no merecen ser lloradas. Entonces hay vidas que, y esto sale en la película y ahora es un muy buen momento para recordarlo, que hay vidas que parece que no reconocemos como propias, o sea, vidas que parece que no tienen valor y que no merecen ni protección, ni llanto, ni duelo, que no merecen nada, aunque estamos consumiendo sus imágenes constantemente. Y esto es algo que ahora más que nunca hay que recordar y que la película te pone de frente. Es el mejor momento para ver... mira, ya tenemos una preguntilla. Voy a decir una cosa y luego voy a pasar a la pregunta. Respecto a esto que has dicho, que es lo más evidente, y el propio Jonathan Glazer lo ha dicho, y de hecho se montó en su discurso de agradecimiento en los Oscar, porque vino a decir, vamos a, en vez de lamentar lo que hicimos, vamos a fijarnos en lo que estamos haciendo, ¿no? Claramente se refería a lo que está pasando en Gaza, y para el propio espectador es súper evidente. Cuando vemos una peli del Holocausto o cuando consumimos cualquier producto audiovisual del Holocausto, machaconamente se va al concepto de banalidad del mal de Hannah Arendt. Hannah Arendt en Eichmann en Jerusalén recoge el testimonio de los nazis y viene a decir, y sus compañeros intelectuales se le echan encima, cancelaron. Judíos, la cancelan, la echan de la universidad, la llegan a echar, porque lo que vino a decir esta mujer es que esta gente eran burócratas. Y que... De hecho, de Eichmann, ella dice en el libro, no es solo que su comportamiento como padre de familia sea normal, sino que es ejemplar. O sea, que son burócratas. Estaban cumpliendo. Sí. Lo que recoge ella en el libro todo el rato es que esta gente en los juicios de Nuremberg repite que está cumpliendo órdenes, y el propio personaje real en el que está basado el comandante, que es protagonista de La zona de interés, también llegó a decir eso. Sí, escribió, lo obligaron a escribir unos diarios cuando es capturado, como en el año 47, y él es espeluznante porque él dice que si se arrepiente de algo es de que la sobrecarga de trabajo en el campo de exterminio le impidió pasar más tiempo con su familia. O sea, es un relato que, claro, ha inspirado mucho el trabajo de Glazer y es espeluznante. Y ahora ya vamos a la pregunta, pero leí también que, claro, la película se estrenó pues un día antes del ataque de Hamas, entonces hemos estado consumiendo en manera paralela esta película y las atrocidades que están sucediendo en Gaza, y es algo sobre lo que el propio Jonathan Glazer ha llamado la atención y que conviene recordar. Conviene decir todo el tiempo. Más que la banalidad del mal, se puede hablar, no te hace falta ver La zona de interés para estar en La zona de interés. Creo que La zona de interés es la película más actual que hay ahora mismo. No había ni pensado en el título hasta ahora. Estamos en la zona de interés, pero es el título de la novela de Martin Amis también. Estamos viviendo en la zona de interés. La zona de interés es básicamente un scroll por llevamos unos aparatitos en la mano que no solo analizan el mal, sino que lo compartimentan. Entonces estás siendo testigo de una imagen muy glamurosa de una Kardashian, de una Met Gala, de una selfie de tu hermana y de las fosas, de las criaturas que están sufriendo en Gaza, bombardeos, de la población civil en medio de una hambruna y de bueno, básicamente un exterminio y un ensañamiento horroroso. Y eso es nuestra vida, un ruido de fondo constante
que estás entrenada, que estás entrenada para no mirar. La pregunta es ¿qué nos parece Sandra Hüller en la película cuyo personaje dice ser la reina de Auschwitz? Ella es yo creo que está, al menos lo que yo percibí al ver la película es que ella está diseñada para ser como el personaje más ensimismante de la película, o sea, es como incapaz, o sea, como espectador eres incapaz de apartar la atención de ella, que tiene como este compromiso visceral con la crueldad y con el proyecto del nacionalsocialismo, y hay un momento en el que a él le destinan a otro campo de concentración y ella dice, yo no me voy a ir, o sea, mi casa está aquí. Mi casa y mi compromiso y mi movida. Y a mí lo que a mí me tocaba en el nazismo, que eso es lo que hace esa reina de Auschwitz. O sea, es como lo que a mí me toca en el nazismo es esto, y lo estoy haciendo. Sí. Las trenzas, los niños, el invernadero y el té. Entonces, y el socializar con otras señoras y reproducir. Y hay escenas en la película que son... Ella se queda, ella se queda con un abrigo de piel de una presa judía que está en el campo de exterminio, se queda con el abrigo de piel y en un momento dado se mete la mano en el bolsillo y saca un pintalabios y se lo quiere quedar. Y hay un momento como en el que ella está como confrontada con una especie como de pulsión hacia la opulencia y de desprecio visceral hacia una contaminación racial. O sea, su personaje es atroz y hay algo en el cuidado. Claro, la peli es como que nunca acabas de verla y al parecer para hacer el jardín han mirado como la diseñadora de, no sé cómo se llama, de paisajista o sí, han estudiado como las fotografías que quedaban de época de cuando Rudolf Höss y Hedwig vivían en la casa y han intentado recrear un jardín exacto, o sea, con los mismos árboles y con las mismas flores. Claro, y esto es, aparte de por querer crear un espacio idéntico, también para activar la memoria de una manera muy concreta, que es la idea de estas flores y estos árboles están creciendo en la misma tierra que fue testigo de las atrocidades. O sea, es como que todo en la peli está calculado. Hay una cosa de Hedwig, la escena del abrigo, te puedes imaginar muchísimas cosas. En un principio te imaginas que hay una cierta empatía con esa mujer judía a la que le han expoliado, le han robado y que probablemente estará en el campo. Y por otro lado, pero claro, realmente lo que sucede es eso, repugnancia y deshumanización de esas personas. Y hay otro momento, en la casa hay una violencia radical. O sea, el personaje de Hedwig es increíble, porque a lo mejor es que es un tipo de violencia cuando él está moviendo la maquinaria. Él es un burócrata. Él es un burócrata, está moviendo la maquinaria del asesinato en masa. Pero ella sí le mira a los ojos a una de las sirvientas judías y le dice, te podría llevar allí. A ver si te vas a ir al campo y te voy a quemar con toda tu familia y le voy a decir a mi marido no sé qué. Eso es una violencia explícita mirando a una persona. Sí, ella está todo el rato como realizando como la microgestión fascista del hogar. O sea, ella tiene como su célula doméstica, sí. Y yo creo que por eso es tan espeluznante. O sea, esta Amy Herzog, la autora de este artículo que nos ha gustado tanto, decía que ella es muy aficionada a la jardinería y dices que los momentos de horror de la película es cuando la ves a ella con como unas gestualidades de madre y de jardinera que dices, ostras, es que en ciertos es que podría ser yo. Es que en ciertos contextos la banalidad del mal llega... Es que podría ser yo. O sea, es espeluznante. Es horrorosa. Otra cosa que hace, la madre va y la madre aguanta un día. El olor del campo, la madre aguanta un día y se pira la mañana siguiente y se pira sin despedirse, pero deja una carta. Y Hedwig la quema sin abrirla. No, se me había olvidado. La quema sin abrirla porque ella pasa radical de que nadie la confronte con lo que está pasando en realidad y quizá tiene un poco de miedo, ¿no? A lo mejor, no lo sé. Yo creo que ella es como... Ella está comprometida. A mí me da la sensación de que ella tiene tal compromiso con el proyecto de violencia estatal que no es capaz de ver más allá. ¿Querías ibas a decir algo? Sí, los árboles, las plantas. Habla de los árboles y las plantas. Es que ahora estoy obsesionada, tú lo sabes, mi vida, le tengo en la cabeza como un bombo con un libro que le han traducido regular
reconquista tu tiempo, que parece de autoayuda, pero el título es Saving Time, que tiene un doble sentido interesante, de Jenny Odell, que es la autora de Cómo no hacer nada, y ella habla del tiempo capitalista, del tiempo del trabajo, de la alternancia entre el tiempo que vendes y el tiempo de ocio, y, bueno, y de cómo se inventó eso y de dónde sale. Y una de las cosas que propone en uno de los capítulos es salir del tiempo de alternancia de trabajo y ocio y mirar el tiempo de entender el mundo en el que vivimos, no como un escenario en el que solamente las personas tenemos agencia, sino como un espacio compartido en el que pues también la naturaleza, las estaciones, los árboles, los animales, los edificios, incluso las piedras, bueno, que cuando intentas hacer esa vista de pájaro sobre el tiempo, todo te parece muy distinto, el paisaje te parece distinto. El río es el río real, claro, que estaba ahí, o sea, que sigue estando ahí, que sigue pasando al lado del campo de concentración y a mí me hace pensar, y las imágenes están ahí rodadas, que es que esos árboles estaban ahí, o sea, en ese punto es casi documental. Sí, esos árboles para fueron ellos testigos. Para Glazer y todo su equipo ha sido súper importante que la peli se rodara en Auschwitz, o sea, como que hay una obsesión que creo que es como con evitar o esquivar una especie como de soberbia del ser humano, de que somos como los únicos que atesoramos el recuerdo de... Es como esos lugares, o sea, han vivido eso. Y hay una escena, volviendo al jardín y lo que decías tú ahora de que esos árboles y ese río estaban ahí, que claro, hay una escena en la que se hace ver como que ese jardín brota también porque sale como un niño de los presos judíos que está mezclando como cenizas humanas con él. Entonces, claro, o sea, como toda... O sea, ahí el contraste como de esas hortensias, bueno, no sé si son hortensias, pero como esas flores perfectamente florecidas que parecen casi como dibujadas, como con otra instancia de horror de eso sigue ahí. O sea, como un poco es como una llamada constante a no nos podemos olvidar. Esa huella está no nos en la podemos tierra. Olvidar de esto. Hay una pregunta que es ¿qué os pareció la trama de la chica que por las noches deja comida a los prisioneros y la manera de presentar esas escenas sin luz? Esto nos lo hemos estudiado, sí. Esto lo sabemos. Yo debo confesar, cuando salimos del cine, yo creo que como mucha gente estábamos como qué raras esas escenas, porque le dan como una vibe muy onírica al... Yo en principio creí que era una de las hijas. Que está... Y porque se solapa además con el momento en el que el padre le está leyendo a los niños Hansel y Gretel. Entonces yo lo leí como una especie como de... que me extrañaba, porque es verdad que le da a la película un tono demasiado sentimental y onírico que claramente no quiere tener. Entonces, de primeras nos descolocó muchísimo. No entendimos la persona eso. que está haciendo la pregunta lo ha entendido mucho mejor que nosotras, muchísimo mejor, porque es ciertamente... Sí. La chica por las noches... Yo esto, por ejemplo, nos lo hemos tenido que leer, Sí. Esto, porque no hay ni idea. Pero es una persona en concreto, Alexandra no sé qué. Sí, o sea, como que al parecer, A ver, lo voy a buscar. en la órbita doméstica de la familia, o sea, como todas las criadas y esos como presos y presas esclavizados que trabajan en la casa, en la vida real había una gran red de resistencia dentro de la casa de Rudolf y de Hedwig, que estaban realmente organizados para distribuir comida entre los prisioneros, o sea, como que está basado en un relato real. Y de hecho hay un punto en el que nos preguntábamos como, claro, porque si no sabes esto y no te pones a leer de la película, es algo como que toda esta organización de resistencia en un espacio tan hostil se pierde en la película y a lo mejor hubiera sido interesante como... Sí, pero hubiera sido otra peli, ¿no? Sí. Hubiera sido otra película. Si Sí. haces una peli de la resistencia es otra peli. La gracia de la zona de interés precisamente Claro, sí, es que no hay ninguna distancia de seguridad. O sea, las películas comerciales del Holocausto, y esto también lo ha dicho Glazer, las películas a las que estamos acostumbradas, te ponen una distancia moral en la que yo no puedo estar yo aquí. soy testigo muy alejado. Lo que hace la zona de interés es colocarte en un lugar de un riesgo absoluto y meterte en la vida de la familia, que tiene un sabor documental precisamente porque está rodada. Ellos no veían ni al equipo, los actores y las actrices no veían al equipo ni en las cámaras. Estaban las cosas, era un documental, estaban haciendo vida doméstica.
Y sobre lo de... Ah, perdón. No, nada. Sí. Y lo de grabar sin luz, que me he aprendido, que yo esto no lo sabía porque no sé muy poco de técnicas audiovisuales, que es grabado con cámara térmica, porque claro, como Jonathan Glazer estaba obsesionado en que no hubiera nada artificial y quería grabar esas escenas por la noche, por eso están como en este blanco y negro, y creo que sí que genera esta sensación como de vigilancia, persecución, precariedad, o sea, como que tú te das cuenta que es algo, o sea, aunque nosotras que no entendimos la idea de la distribución de comida para los presos, eres consciente de que es una escena peligrosa, que luego acaba con ella tocando, se encuentra la canción y la toca al piano ya de día, y es como uno de los momentos más emotivos de la película, cuando ella empieza a tocar esa canción en el piano que cierra una de las escenas de estas escenas sin luz, que yo creo que son como de las que más despista eso y despista el final, o sea, como la vuelta al Auschwitz del presente, que eso es increíble. Ahí tuvimos nosotras el cineforum que hicimos en casa, pensamos que la película iba de cosas distintas. Yo pensaba que era de la costumbre de cuando se te mete el mal en el cuerpo y ya está, o sea, y puedes convivir con él. Y Ana pensaba que iba de la memoria, sí, o sea, bueno, el manejo de la memoria, que me es interesante. Va de todo a la vez. El otro día, Carmen Pacheco, que tiene una de las mejores newsletters de España, que se llama Flecha, contaba que al parecer había ido a Auschwitz y lo había visto, y decía que es espeluznante porque te confronta con una realidad material de la atrocidad que ni siquiera es el bien y el mal, es la idea. Ella decía como que casi te puedes imaginar a Rudolf con un PowerPoint como señalando los flujos de la gente. Y a mí como ese momento de la película en el que de pronto llegas al final y estás en esa escena como de la cristalera llena de zapatos, todo mujeres trabajando en el museo. Claro, para mí ese momento como que te hace pensar, uno, es como, bueno, preguntas muy complicadas para las que yo desde luego no tengo una respuesta. ¿Es legítimo que un espacio de exterminio como Auschwitz ahora sea un lugar de peregrinación turística? ¿Qué hacemos con la memoria histórica? ¿Qué hacemos con cómo los manejamos? ¿A esas limpiadoras que trabajan en Auschwitz les están pagando bien? ¿Es legítimo que Auschwitz sea todavía de otra manera un campo de trabajo? O sea, como que hay muchas preguntas sobre qué hacemos con la memoria del horror, y que creo que meten Auschwitz al final, el Auschwitz de ahora al final en la película, un poco también para que como espectadora no te despistes, como aquí seguimos y también ahora convivimos como con una aparente indiferencia de que vas a Polonia y visitas Auschwitz y a los 2 días, o sea, creo que hay una gran llamada de atención sobre el cuidado de la memoria de las atrocidades. Pero fíjate, yo no sé, con esta escena final, yo no sé lo que opina Glazer de este tema. La verdad, sí que creo que habla de la memoria, pero esta conversación la hemos tenido tú y yo con tu padre y con Andrea, con mi segunda suegra, porque ellos decían sobre los lugares relacionados con la violencia colonial, por ejemplo, porque ella es brasileña. Y estuvimos hablando en una comida de esto, que bueno, pues sí que hay unas herederos de esta violencia y de este trauma histórico que creen que lo más saludable socialmente es eliminar estas estatuas, estos espacios, estos centros de internamiento, estos centros de interrogatorio. Pero Andrea decía, ¿no? Pero es que hay que reconvertirlos, ¿no? Claro, porque sí, hay un tema de la pedagogía. No claro. Y Auschwitz está reconvertido. Y es pedagógico. Pedagógico. Pero está... Pero ¿cómo vas a...? Pero también el riesgo de mantenerlo como un espacio aséptico y pedagógico te lleva a de alguna manera como normalizarlo. De otra manera, ¿sabes? Como que olvidarte del horror y terminar normalizándolo como un museo. ¿Dónde visteis esta película? Había una pregunta previa muy básica que solo he visto refilón. Perfecto, ¿dónde vimos la película y cómo? Sí, pues la película... Pues fatal. La película la vimos sin... O sea, nos dijeron, no sé, como que la habían estrenado, la vimos en el cine, sabíamos que era una película del Holocausto, pero no
no sabíamos muy bien qué era un momento regular, malo, además, nuestro, como yo iba en anímicamente silla de malo. ruedas, Entonces sí. la vimos sin saber muy bien qué era y salimos revueltas, pero creo que es una película que como que hay que ver y quizá varias veces. O sea, quizá mejor... Creo que hay algo como muy curioso de ver la película en el cine, como rodeada de desconocidos y desconocidas, porque notas como la incomodidad de los cuerpos en las butacas. Como que creo que si la ves en tu casa es distinto porque puedes parar pero... Y es muy sí, inmersiva también, tiene unas partes que hay unos fundidos en la pantalla, con la música, con que un es color, increíble. la música que también, este tío ha estado años y años y años investigando, pues imaginaos, de las plantas del jardín, el mapa de los sonidos, absolutamente cada detalle de la película, y eso se nota porque te metes en una atmósfera muy desagradable. La canción que sale es de un preso judío, que es el libro de Auschwitz, que sobrevivió. Se nota muchísima realidad y la vimos con ganas de verla y nos gustó bastante. Y nos encontramos con un amigo en el cine casualmente, así que luego tuvimos como la oportunidad de comentarla, o sea, de hacer como un pequeño... cineforum también. Sí, un la pequeño peli va cineforum. de la deshumanización. Yo creo que si algo la recorre de principio a fin y en varias escenas es la deshumanización. O sea, cómo puedes hacerle algo a otra persona que hablando, no son hortensias, que no tenemos nosotras ni idea de jardinería, son lilas, por lo visto, que los nazis les encantaban. Que hay un momento, eso iba... Que las lilas estaba fatal cortarlas y que si iba otro comandante y te pisaba con las botas la raíz de las lilas, se la podías liar, entonces... Sí, él está muy malestar. obsesionado con que nadie arranque las lilas que separan la casa del campo. O sea, tiene mucho cuidado con las flores, que claro, que contrasta brutalmente con el exterminio que está llevando a cabo. Yo creo que la película va sobre la deshumanización, pero también sobre que ninguna estamos a salvo de no participar. O sea, como que si tú estás en unas coordenadas culturales en las que se asume como normal, como legítimo, como aspiracional llevar a cabo una atrocidad, la puedes hacer. La puedes hacer y vivimos expuestas a un sinfín de atrocidades que tenemos normalizadas. O sea, el mundo en el que vivimos es ingestionable e inconcebible. Estamos cenando con criaturas desmembradas y con muchas otras, o sea, y muchas otras cosas, o sea, por supuesto, y muchísimas cosas. Y es que y eso te lo transmite bien, cómo te acomodas ahí, como cuando compras un relato. No pasa absolutamente nada. Lo que le molesta a él cuando los niños, cuando encuentran una mandíbula, un resto se quedan en el río como encajados en una mandíbula. Cuando un diente, lo que a él le molesta es la contaminación de los niños. Y él mismo, que viola a una de las empleadas, de las esclavas, de las prisioneras, luego está la escena en la que se lava en profundidad. Es horroroso. Es horroroso. Claro. Y está muy preocupado de que sea eficiente el campo. Me encanta esta pregunta. Si nos ha resultado llamativo el aspecto físico de Rudolf Höss. Siempre vemos a los SS con unos físicos portentosos en esos uniformes que sientan tan bien, y este tiene como caderas anchas y cuerpo raro, y los trajes de lino le sientan fatal. Es verdad. Creo que es una lección muy pensada. Puede ser, sí, es interesantísimo esta persona, tienes toda la razón. No me había fijado, pero es verdad que hay algo... Sí, como que cuando ves la película hay algo como extrañamente ridículo en su aspecto y en su performatividad del poder, porque como que no te lo terminas de creer, que creo que es verdad que es algo muy pensado, volviendo a lo que decías tú de la banalidad del mal, es que cualquiera, o sea, como que no tienes que ser un héroe maligno para llevar a cabo una labor de exterminio como esta, solo tienes que estar en el contexto histórico. O sea, dejarte convencer por un contexto histórico, y puedes ser un papanatas al que los trajes de lino le quedan fatal y estar detrás de la muerte de 1 millón de personas. Él no es capaz y tiene un papel preeminente en Auschwitz. Su nieto ha sido de los pocos que ha hablado, de los pocos que ha reconocido, que ha
visitado la casa, que ha encarado la situación, o sea, es un personaje real que tuvo muchísima responsabilidad y es súper interesante esta observación que hace esta persona, porque él es tierno con su mujer y y no es capaz ni siquiera de confrontarla, es un oficinista del asesinato. Lo más revolucionario que dijo Hannah Arendt, y por lo que se la echaron encima, es que les quitó la legitimidad de grandes enemigos y de monstruos míticos a los nazis y les humanizó de alguna manera muy extraña, les humanizó. Entonces sus colegas, traumatizados por el Holocausto, lógicamente, le vinieron a decir cómo entonces hemos sido víctimas de esta atrocidad a manos de un cualquiera, de un alfeñique detrás de otro. Claro. Esto lo hemos hablado alguna vez en casa y es una conexión rarísima, un vínculo rarísimo que me surgió después de... porque a mí se me mezclaron dos cosas en un momento concreto, que fueron el reportaje que se hizo sobre la cobertura mediática del caso Alcácer, el libro de Nerea Barjola sobre el caso Alcácer, Microfísica sexista del poder, que es buenísimo. Se me mezcla con ver la biografía, el biopic de Hannah Arendt, que lo vimos más o menos por esa época. Y entonces ya un link muy raro con el delirio de uno de los padres que se monta toda una conspiranoia sobre quién está implicado en el asesinato de las niñas y mete pues, a altas instancias del Estado, porque creo que no era capaz, ni él, ni la opinión pública, ni gran parte de los medios de comunicación, de asumir que los asesinos eran unas personas normales. Y esto es lo mismo que estaba planteando Hannah Arendt en la banalidad del mal. Sí, sí. Son personas normales, están en un contexto... Claro, lo que ella dice que es una masacre administrativa. O sea, masacre como que, administrativa. Y ella lo dice muy bien. Hay otra pregunta... ¿Qué pensáis sobre cómo se aborda la clase social en la película? En particular sobre la madre de ella cuando se pregunta si su antigua jefa, para quien limpiaba, estaría en el campo de concentración con total desdén y despreocupación. Eso me hizo pensar sobre cómo hoy en día el fascismo bebe de la escasez y la desigualdad social en las clases más desfavorecidas. Nos está viendo gente listísima. Hay mucho rencor social, claro. Hay mucho rencor social y en esa escena es una de las escenas más, no sé, como que más se te graban en la retina de la película cuando están en el jardín con la piscina. Llega la madre, que luego, recordemos, sale horrorizada porque no es capaz de soportar ni el olor ni el sonido, pero es verdad que recuerda, como decía la persona que ha hecho esta pregunta, con mucho desdén a su antigua jefa judía, y tú te enteras de que ella trabajaba limpiando para esta señora. Creo que hay mucha... que la peli, creo, no lo sé, intenta transmitir cierta venganza social, que siempre se ha dicho que estuvo, que explicó parte del éxito del nazismo, pero que creo que mucho más allá y también como mucho énfasis en la película, porque no solo están las judías y los judíos exterminados en el campo, también están como una población polaca nativa de Auschwitz totalmente desplazada que entra a trabajar dentro de la unidad familiar y que te plantean la casa como una especie de sociedad a pequeña escala en la que están como muy delimitadas las desigualdades sociales. O sea, una idea de, no sé cómo lo... Y a Hedwig como una recién llegada, y a su madre también. Sí, como una revista un poco. Como una revista. Sí. Como una revista o como una... Es peligroso esta idea de señora, no es peligroso, pero es erróneo esta idea de que Hedwig es una señora de su casa. Esto hay que volver. Hedwig lo tiene muy claro dónde está y por qué. Y la sección femenina en España bebió de todo esta... esto, claro. Bebió de esta parte femenina de la ideología del nazismo directamente. O sea, las primeras creadoras de la sección femenina y la primera sección femenina tenía mucho que ver con esta idea de la casa, la higiene, la salud física, el ejercicio, no sé, estas señoras, si hay una pequeña sociedad, esta señora es verdad que es una reina a través de la placidez doméstica. Y creo que pensando en las desigualdades sociales que traía la pregunta, que también hay algo que la película subraya, que es
una especie de como un espejismo de igualdad, de ascenso social, que te permiten como ciertos delirios ideológicos. O sea, como que si tú te subes al carro, en este caso, si te subes al carro del nazismo, entonces como que puedes ascender socialmente de una manera astronómica, porque los parámetros son otros, que son pues la raza y comportarte bien dentro, o sea, como llevar a cabo tus tareas diligentemente dentro del hogar para alimentar a los hombres de la patria, porque eso también lo saca la película, es como todo esto funciona, no es solo el campo de exterminio, es como toda, es como que la gestión del campo de exterminio invade los hogares de la gente que está involucrada. O sea, esa microgestión está en el hogar también. Sí, hay mucha violencia en el hogar, hay violaciones en el hogar, hay amenazas en el hogar, y tienes la sensación todo el rato por el miedo del servicio, de la casa. Eso se respira en la corporalidad de una de las empleadas, sobre todo. Van encogidas a todas partes, van aquí y allá. Y en una de las escenas de cuando uno de los niños pequeños está jugando, que tiene una cajita y está jugando con muelas, que ha ido recogiendo, con muelas como con empastes de oro, y el niño está jugando con total naturalidad. Y claro, yo luego pensando en la película pensaba, claro, ese niño que ha crecido, o sea, ¿cómo convences a ese niño de que lo que ha vivido en la infancia es un horror? O sea, ¿cómo haces el ejercicio de deslegitimar todo esto? Al parecer, lo indagábamos ayer, que de todos los nietos de Rudolf, ¿cómo se apellida? Rudolf Höss, solo uno de ellos ha reconocido las atrocidades que cometió su abuelo, y hay un documental que no he sido capaz de ver, pero que va a visitar donde estaba la antigua casa. Entonces, como que esa familiaridad de la violencia es una cosa... ¿Tú te acuerdas de...? Es que ahora que has traído al niño que estaba jugando, el niño mira por la ventana y dice no mires, no te levantes, se dice a sí mismo. Ah, no me acordaba de eso. Lo canturrea un poco, que a lo mejor es un guiño que nos está haciendo Glaser para que no nos dé el barraque total de la desesperanza, pero ese con que el niño lo tenga integrado. Se asoma por la ventana y dice no te asomes más, como que con una cancioncilla de rechazo físico, y vuelve a sus cosas y le da la espalda a la ventana. Y ahí sí que puede haber un resquicio de esperanza. Hacia la esperanza, puede ser. Si no, Dios mío. Más preguntas. La zona de interés desde el punto de vista de contenido producto cultural, ¿creéis que es también una bofetada de realidad desde la ficción frente a las modas de antihéroes, las polémicas de true crime, que al final pueden llegar a anestesiarnos o hacernos menos sensibles frente al mundo que nos rodea? Yo creo que eso va de otra cosa. Es que esto no es una peli de narcos. Que puede glamorizar. Pero creo que sí que hay algo, o sea, como que claramente, y de esto se ha hablado muchísimo, hay una serie buenísima que es como el reverso oscuro de Narcos, que se llama Somos, y que es una serie sobre la narcoguerra en México, en la que los narcos no aparecen ni una sola. Es un poco, se parece... Bueno, no, porque aquí lo que no ves es la violencia. Allí sí ves mucha violencia, pero no parece esta imagen como heroica de los narcos, que parecen como cuando tienen como una organización criminal atroz detrás. Creo que sí que hay... pero creo que sí que tiene que ver como lo que decía, o sea, como que una película como... no sé, La lista de Schindler, imágenes como esas, es que estás o sea, es que son horribles, pero estás anestesiada. Y están y son comercializables. Claro. Qué guay que te hayas acordado de Somos, Ana. Qué bien que te hayas acordado. Está fenomenal. No sé dónde se puede ver. Pero no, nosotros la vimos en México y fue... El guión es de Fernanda Melchor. Sí. Es bueno en es un sí, poco es luchando como muy contra cotidiana. esto, contra la idea de anestesiarnos o hacernos menos sensibles contra la violencia. Es como, pero claro, llega un momento en el que, digo, yo no me dedico al audiovisual, pero me costaría, como que creo que es muy difícil encontrar una manera de querer hacerle llegar a unas espectadoras totalmente, no sé, anestesiadas por la violencia que consumimos todos los días,
hacerles llegar un mensaje como este. Al parecer, Jonathan Glazer leyó mucho mientras hacía la película a una filósofa que se llama Gillian Rose, Gillian a Rose, eso iba. que Iba a ya hacerte acuñó un apuntadora. término que se llamaba como la piedad del holocausto y que decía que es muy peligroso, como que cualquier idea de mitificar, sentimentalizar el holocausto en este caso concreto, enseguida te lleva a poner distancia histórica. Es como, pues esto Ya pasó, ya no pasó, tenemos nada que ver con no hay esto. que volver a esto, no tenemos nada que ver. Es como, hombre, pues hace 80 años y mira cómo Es estamos. muy reciente, Claro. hace 80 años y mira cómo estamos, Claro. exactamente. Sí, esta filósofa la manejó bastante Glazer y ella es súper crítica con el cine comercial Sí. del Holocausto. Que Con el Glazer true al crime, parecer también. Que Glazer parece que también. es también. ¿Qué significa para vosotras cuando él vomita? Sí, es que Esto también le dimos muchas él vueltas. vomita al final y luego enseguida hay un corte y pasas a estar en Auschwitz en el presente y ya está, y se acaba la película. Ya lo del vómito de él, yo en el momento, cuando vi la película, no quise caer en una especie como de... Moraleja. Sí, o sea, como que creo, Ya. como que no quería yo interpretarlo como una moraleja de, mira, como al final nadie es capaz de sobrellevar tantísima deshumanización Es y que sí, violencia ¿no? y ¿Por qué? vomitas. Yo creo que es, o sea, para mí es como, bueno, no sé, es una peli muy poco aleatoria, pero para mí fue una escena como que te quiere, no lo sé, o sea, como que vomita porque vomito, pero es supongo difícil que puede haber de una moraleja. interpretar. Es difícil de interpretar. Hay cosas, pues puede ser porque él lo tiene muy naturalizado, el alfeñique este que le quedan mal los trajes de lino. Sus únicas preocupaciones tienen que ver con la eficiencia. Está en una etapa un poco rara al final de la película, cuando le destinan a gestionar otros campos de concentración y está lejos de la familia y la llama por teléfono a ella. Puede ser, siempre se dice y es verdad, ¿no? Que hay traumas que son inconscientes y que aunque no pasen por la verbalización o el reconocimiento se quedan en el cuerpo, ¿no? Esto te lo dicen todas las psicólogas siempre, al menos las que nos han hecho terapia a nosotras, están con que nosotras llevamos por separado. Sí, imagínate que la gente se cree que hacemos terapia de pareja. No, por Dios. O sea, si hacemos terapia de pareja nosotras, imagínate cómo estará el resto. No. Que nos han dicho que llevas en el cuerpo cosas que no eres capaz ni de explicarte a ti misma. Quizá puede ser eso, ¿no? Sí, o sea, que hay que ningún cuerpo humano el vómito puede ser como una especie de mensaje de que ningún cuerpo humano es capaz de encapsular tanto horror. Eso es. Eso o al revés, o mostrar como es un cuerpo humano como otro cualquiera, o sea, como con sus avanzar un poco del otro lado, ¿no? Como no es un superhéroe, es como un hombre con sus miserias y sus dolencias y sus debilidades, como, o sea, es como tú y como yo y no lo sé. Sí, pero ya hay mucho de que es como tú y como yo. Sí, puede que haya que Glazer haya querido ser mínimamente benévolo y querer como darnos una moraleja de que en realidad esta gente tenía que estar, o sea, el cuerpo tenía que estar revuelto. O sea, si es que sales de ver la película tú con ganas de vomitar. Es eso. Sí, o sea, te quedas nauseada. Y el corte es justo el museo, ¿no? Sí. Bueno, no es inofensivo, ¿no? No te puedes salvar. Quizá esa arcada es ese vértigo de este tío, que es un vértigo y está además en esa escalera, está en completa soledad, mira al pasillo, o sea que hay un momento como de vacío absoluto, que sí es un destello de, vale, te he contado todo esto, pero quizá no te puedes salvar tan También sencillo. puede ser una alerta, claro, de ya se va a acabar la película, esto te va a pasar lo que le está pasando a él. O sea, un poco como que yo creo que es como el último impulso por hacerte asimilable de alguna manera a una persona capaz de cometer semejantes atrocidades. Porque te ha metido 2 horas en la casa de esas personas, es que es mucha tela.
también me impactó visualmente cómo la familia de la niña que alimenta a los esto no. presos no tiene luz en casa, usan velas, y cuántas escenas hay de él apagando todas las luces de la casa, muchísimas, antes de ir a dormir. Una analogía continua durante toda la película. Es que Glazer hizo la película sin ninguna iluminación artificial. Que eso es increíble. Es rarísimo y dificilísimo. O sea, toda la peli está hecha con la luz que había, o porque era de día, o porque eran las luces de la casa, o porque eran las velas. Lo único que está hecho, que es un poco más artificial o está un poco más elaborado, son las escenas en negativo. La luz es real, es que es el sabor documental que tiene todo el tiempo la película. Es súper difícil, el reflejo incluso en la mandíbula, cuando están en el río, no había nada. Y creo que sí que hay como, yo en esta escena no me había fijado en esto para nada, pero sí que es verdad que hay mucha obsesión con que el ambiente de la casa y del jardín está como muy saturado o sea, como que no hay ningún amago de querer plantearte como una nostalgia de esto tiene como un tinte de pasado. O sea, creo que sí que hay como muchísima obsesión con presentarte todo eso con una realidad y con presentar un entorno de opulencia, o sea, y de pulcritud. Cristina Morales decía célebremente que la higiene es la antesala del fascismo. Esto también se dice mucho en casa. Y en esta película hay como esta obsesión con lo pulcro y con la luz, que es verdad que contrasta con esas escenas furtivas de las velas, sí que hay de la oscuridad, sí. La sección femenina y está obsesionada con la higiene, siempre están obsesionadas con la higiene y con el deporte, con la salud física y con la higiene. A ver, tenemos otra por aquí. Ahí va. ¿Con qué escena os quedaréis de la película? ¿Tú con cuál te quedas? Me gusta mucho la del abrigo de piel y el pintalabios, por ambigua, por lo que has dicho tú antes, que es el pintalabios, es una intimidad repentina con una mujer judía en la que hay una pequeña oportunidad de empatía o de identificación y no sabes si se ha producido esa identificación cuando no se pone el pintalabios o si te está confirmando que realmente Hedwig es una fanática y no considera humanas a las mujeres judías. Y que es muy actual también, ¿no? Insisto, en la deshumanización, en las imágenes de cuerpos violentados constantes y cómo eso pasa a nuestras casas y a escenas así muy pequeñitas. Las escenas pequeñitas, La del abrigo que diría que es una de las que más me gustan. Yo creo que hay dos que me impactan. O sea, el momento en el que él, en un momento dado, está en el lavabo y se limpia la nariz y sale como mucha ceniza y lo tiene como totalmente... Que a mí me costó... Yo soy muy mal... O sea, me cuesta mucho procesar las películas. O sea, como que soy muy lenta... Muy textual. Muy lenta viendo las películas y tardé un rato que fue como... Dios, o sea, como que esa me impactó y yo me quedo con el salto al Auschwitz del presente. A mí o sea, como que me parece una cosa magnífica de la película. O sea, como de pronto es como que estás... Porque aún así, según avanza la película, cuando ya... Como que ya te has acostumbrado a que es una peli sobre el Holocausto. Muy distinta, mucho más incómoda, pero ya estás como en el marco del Holocausto y de pronto como él vomita el corte y estás en el 2023, en esa como... A mí eso me dejó, no sé, rota. Y son enlaces... Los zapatos, el pelo, las fotos, los pasillos llenos de fotos, para personas que hemos ido a museos en los que, pues el Museo de las Ocupaciones de Riga, por ejemplo, que hay recreaciones de cómo eran los centros de internamiento, los campos de concentración, son imágenes también muy reconocibles. No hace falta, es un hecho histórico que no hace falta ver, vive dentro de nosotras estas imágenes. Entonces, esas montañas de zapatos es una cosa que se repite mucho en instalaciones de arte contemporáneo. Lo primero que se pierde en las catástrofes o en las masacres son los zapatos. La gente va descalza y hay zapatos por ahí. Entonces, no hay nada más indicativo de que ha pasado algo trágico y desastroso que zapatos abandonados o gente corriendo sin zapatos. Y las vitrinas con zapatos es directamente te hace el vínculo en el cuerpo, ¿sí? Se te pone el cuerpo
en alerta y en tensión y en desagrado y en rechazo total. Mira, tenemos ya la última pregunta, que ya llevamos un ratazo. ¿Hay alguna frase de la película que os haya puesto los pelos de punta o marcado especialmente, de esas que caen como una losa? ¿Alguna frase? Bueno, está la frase súper... A mí me impacta mucho, es como más que una frase, es como el diálogo entre cuando la madre, con la que lo decía una de las preguntas anteriores, con mucho desdén, dice, uy, ¿qué será de aquella? Me pregunto si estará ahí dentro aquella para la que yo limpiaba. O sea, eso es espeluznante porque se solapa con las desigualdades sociales, pero creo que al final, cuando él le cambian de destino y está en esa fiesta con esvásticas esculpidas en hielo y la llama por teléfono a ella y le pregunta a ella, ¿qué tal te lo has pasado? Y él dice, bueno, bien, pero en realidad yo solo estaba haciendo ecuaciones de cuánto gas necesitaría para exterminar a toda esta gente que está aquí. O sea, a mí eso me dejó, porque él está como en la eficiencia. Estoy viendo, a ver, como que como que está en una fiesta que se supone que además está como con gente de más estatus que él, y él ya le llama y no es como me lo he pasado bien o mal, lo he conocido a Himmler o lo que sea, es como no, yo estoy pensando cuánto gas necesito para... No me acordaba. Pues ya estoy yo para recordar, esa es horrible. Esa es horrible. Que está en la deformación profesional. Sí, encima, claro. Al trabajo. Frase no, momento, charla por aséptica, cuando está en el despacho con otros oficiales y mirando esquemas de la cadena de exterminio. Esto pasamos aquí, luego les metes acá, luego se limpia una cámara mientras están usando la otra, la explicación distanciada y aséptica industrial de los hornos. Claro, lo que decía Carmen Pacheco del PowerPoint. El PowerPoint, lo que dice Carmen Pacheco del PowerPoint. Sí. Bueno, ya nos invitaréis para una un poco más agradable, la verdad. Muchísimas gracias y perdón a la gente que nos haya visto a las 12 de la mañana comentar la zona de interés. Esperamos que no se os haya cortado. Hay que ver la película. La película es estupenda, la película es maravillosa, el momento es ahora. Insisto en que estamos viviendo en la zona de interés, estamos acolchadas a una serie de imágenes que son totalmente intolerables y hechos, entonces está muy vigente y muy presente.